Hola, buen día. El tema del día, estado de situación patrimonial. Ustedes ya recibieron un material donde habrán dicho, estamos hablando de contabilidad financiera, seguimos hablando del mismo tema que en semanas anteriores, y es así. Estamos hablando de informes contables que surgen del reconocimiento y medición de activos pasivos y de becamiento de resultados conforme a normas, informes contables que están destinados a usuarios tipo, los proveedores de recursos financieros y los inversores, tanto actuales como potenciales, y entonces buscamos en este caso las normas de exposición para el tema del día, estado de situación patrimonial, donde todos los entes tendrán que aplicar lo que indica la resolución técnica número 8, aquellos entes que persiguen fines de lucro, que no son cooperativas, aplicarán además la 9, la 11, aquellos entes que persiguen fines de lucro, y habrá normas especiales para cooperativas, como así también la exposición de la información contable de grupos económicos. No olvidemos también que habíamos comentado, cuando hablamos de modelos contables, que no solo el modelo debía estaba definido por distintos parámetros principales, como eran la unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de medición, sino que también hablamos de otros parámetros que, si bien no son los número uno, los preponderantes, hay que tenerlos en cuenta, que son qué y cómo exponer esa información contable, de eso estamos hablando hoy, en el caso del estado de situación patrimonial, y además quién es el ente emisor de ese informe contable, que comentábamos, el ente emisor podía ser, en el caso del grupo económico, justamente la cabeza de ese grupo económico a través de los estados contables consolidados, o cada uno de los entes que conforman el mencionado grupo. Eso el usuario de ese informe contable debe conocerlo. Estado de situación patrimonial. ¿Qué información brinda? Evidentemente no quieran pensar que nos va a dar el valor real del negocio. ¿Por qué? Porque el valor real del negocio se descubre en el momento en que se vende, por ejemplo, ese fondo de comercio, o que se vende una parte de esa tenencia accionaria, y entonces habrá que determinar cuánto está dispuesto a pagar la contraparte. En función de flujos de fondos, esto es contabilidad financiera. Por lo tanto, este estado de situación patrimonial, y esa es una de las limitaciones, lo único que trata es de exponer una estructura de activos y pasivos a un momento determinado, al cierre del periodo elegido, y esos activos y pasivos han sido reconocidos y medidos conforme lo indican las normas. Recordemos el concepto de activo y pasivo, que ya ustedes analizaron en materias anteriores, y que se mencionara cuando hablamos del marco conceptual en Argentina, la RT16, y en lo que hace a medición contable, por supuesto, la resolución técnica 17. Bueno, este estado de situación patrimonial, decíamos, lo único que da es una estructura de activos y pasivos donde en una sola línea se expone el patrimonio neto, y que esos activos y esos pasivos han sido reconocidos y medidos de acuerdo con normas que ustedes conocen. Bueno, es una foto, la exposición de esa situación al cierre del periodo. ¿Ordenados de cualquier manera? No, ordenados tanto los activos como los pasivos en una primera parte, de acuerdo a su aspecto financiero. ¿Por qué? Porque me interesa que ese estado de situación patrimonial interese a esos usuarios tipo, por ejemplo al proveedor de los recursos financieros, a que evalúe la solvencia del ente, es decir, la capacidad que tiene el ente de cancelar las deudas. Por esa razón, interesa que se expongan esos activos y pasivos conforme a su grado de liquidez, los activos, y los pasivos conforme a su exigibilidad, es decir, los más exigibles en primer término.
Esos activos y pasivos, entonces, expuestos en un principio atendiendo a la faz financiera, y luego tendremos que analizar la naturaleza de cada una de esas partidas. ¿Por qué? Porque un segundo ordenamiento de esas partidas de activos y pasivos responde justamente a lo que hace a su naturaleza. ¿Por qué interesa la naturaleza y no interesa solamente, y vayamos al pasivo, que se exponga lo exigible por un lado y lo no exigible por el otro, o lo cierto por un lado y lo incierto por otro? Interesa porque dentro de las deudas exigibles no es lo mismo el compromiso que se tiene ante un proveedor, y pensemos que puede ser el proveedor que surte de elementos imprescindibles, el único proveedor que surte de elementos imprescindibles, la materia prima imprescindible para llevar adelante el proceso productivo, que adeudarle a la FIP o que adeudarle a un banco. Los grados de compromiso pueden variar en función del contexto. Por otra parte, pensemos también que se pueden originar esas deudas en pasivos con empresas del grupo económico, que evidentemente no tienen el mismo grado de exigibilidad que la deuda con una institución financiera. Entonces, los activos, de acuerdo con su liquidez, en Argentina se ha optado por exponer primero los más líquidos, y los más líquidos evidentemente son el rubro caja y bancos, y el ordenamiento que se hace tiene que ver con el plazo de 12 meses que se van a convertir esos activos en efectivo, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Todo lo que exceda los 12 meses es considerado como no corriente. Es decir, que nada interviene el ciclo operativo del ente para separar los activos, por ejemplo, en corrientes y no corrientes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ciclo operativo del ente? Del momento en que ingresa la materia prima al proceso productivo y el momento que esa materia prima transformada en un producto terminado es vendido ese producto terminado y cobrado. Ese es el ciclo operativo del ente, que evidentemente de acuerdo con el tipo de actividades que desarrollan los distintos entes podrá variar. Un supermercado no tendrá el mismo ciclo operativo que un astillero o que una empresa que se dedica a fabricar sillas. Los ciclos operativos varían de ente en ente, y no olvidemos la condición de comparabilidad de la información contable, requisito del marco conceptual que tiene que ampararse a continuación con las distintas normas en materia, en este caso, de exposición. Así que clasificar las partidas en corriente y no corriente atendiendo al ciclo operativo no parece facilitar y estar a favor justamente de esta condición de comparabilidad que requiere cualquier marco conceptual. No obstante, las normas internacionales, entre las posibilidades que dan de la separación de las partidas en corriente y no corrientes, admiten la consideración del ciclo operativo. Bueno, este primer bloque por ahora, y vamos a acompañar el resto de las diapositivas en otra presentación. Gracias.